Bienvenidos y bienvenidas al podcast de WOLA. Soy Maureen Meyer, vicepresidenta para programas de WOLA, y seré su host en ese episodio especial de Latin America Today, parte de una serie que estamos lanzando por el mes de orgullo. Les recuerdo que estos podcasts son gratuitos y sin publicidad, pero la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, WOLA, es una organización que depende completamente de donaciones, así que les pedimos que consideran hacer una contribución hoy. Pueden hacerlo visitando nuestro sitio web wola.org y haciendo clic en Donar en la parte superior de la página. Muchas gracias. En este episodio conversamos con Braulio Abarca, abogado, activista LGTBIQ+, y defensor de derechos humanos nicaragüense. Braulio es cofundador del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más y lleva años defendiendo los derechos humanos, incluyendo los derechos de las comunidades LGTBIQ+, desde el exilio. Braulio, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Maureen, y gracias a Wola por esta invitación. Claro, con mucho gusto. Braulio, si nos puedes comentar más sobre ti y lo que te llevó a tu trabajo como defensor de derechos humanos. Yo realmente creo que en la secundaria, cuando estaba en la secundaria, en el high school, comencé a ver cómo mis compañeros, la mayoría hombres, comenzaban a discriminarme por ser una persona gay, una persona LGBT, y yo siempre reaccionaba y me defendía. En aquel entonces yo no sabía que ya en sí mismo me estaba convirtiendo en un defensor de derechos humanos, activista LGBT, y también comenzaba a defender a mis otros amigos y amigas que éramos diferentes, ¿no? Y que no cumplíamos con la regla o con la normalidad de la heterosexualidad normada. Entonces, recuerdo que hubo momentos muy difíciles para mí, porque en aquel entonces todavía yo probablemente no sabía qué era, qué me deparaba el futuro, pero bueno, yo recuerdo que llegué a la universidad a los 20 años y como a los 21 años, en segundo año de la carrera de Derecho, salí del closet, le decimos nosotras y nosotros, ¿no? Que salí del armario porque al final mi familia encontró una foto con mi exnovio y, y recuerdo que me preguntaran qué significa esto. Bueno, entonces ya no iba a inventar, no iba a inventar y era mi única oportunidad para salir del closet y para poder también liberarme. Pues entonces ya defendía derechos humanos, ya iba a marchas calladito, es decir, yo iba a las marchas del orgullo gay en Nicaragua calladito y con antifaces o sin que me reconocieran. Y ya después de eso, de salir del closet, ya no fue necesario. Entonces, ya estaba vinculándome en ese entonces en cuarto año, 2 años después me vinculé a las pasantías en derechos humanos en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, en el CENIT, donde inicié mi vida ya formal como defensor de derechos humanos a la edad como de 22 años, 23 años, no, 23 años tenía ya. Y ahí comencé a saber cómo defender derechos humanos, cómo poder también apoyar a las personas LGBT cuando se cometían transgresiones a sus derechos fundamentales, escuchar a las personas gay, lesbianas, trans, intersexuales, queer, que eran víctimas de discriminación y también apoyarles, ¿no? Y fue así que con el pasar de los años, ya en el 2018, cuando estalló la crisis política, sociopolítica en Nicaragua, con la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que en ese entonces también estaba en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, después de una breve pausa. Y ahí volví a enarbolar la defensa de los derechos humanos, de estar acompañando a las poblaciones vulnerables, incluyendo a las personas LGBT o a la diversidad sexual, como le llamábamos en Nicaragua. Y fue hasta que me exilié en diciembre del 2018, ya casi 8 años, casi, a ver, sí, ¿verdad? Sí, casi 8 años Ujú. de haberme exiliado en diciembre del 2018. Y nada, que en el exilio, yo me fui, el primer exilio lo viví en Costa Rica, donde junto a varios colegas del colectivo de derechos humanos
Nicaragua Nunca Más, pues continuamos defendiendo los derechos humanos de la población nicaragüense y también dentro de esta organización apoyábamos a las personas LGBT en la documentación de casos, en los procesos de educación basada en la cultura de paz y los derechos humanos, en el acompañamiento de casos en materia de incidencia internacional, así como también en los diferentes espacios de alianzas estratégicas, ¿no? Como las que hemos desarrollado con organizaciones nacionales, pero también internacionales, como WOLA, como SEGIL, como Amnistía Internacional, y siempre pues hemos estado colaborando pues en temas de defensa de los derechos humanos. Ya luego yo en Costa Rica sentí que se me abrió todas las posibilidades de continuar la lucha LGBT, reconociendo que Costa Rica es el primer país de Centroamérica y uno de los pocos en la región que tienen reconocido el matrimonio igualitario, así como también los derechos conexos como la adopción, la seguridad social, entre otros, ¿no? Y fue así que continué defendiendo derechos humanos de la población LGBT y me tuve que exiliar de nuevo en España. Tuve que pedir asentamiento debido también a situaciones de seguridad. La dictadura en Nicaragua también continuó persiguiéndonos a través de la represión transnacional en Costa Rica y para seguir aprendiendo, ¿no? Entonces decidí exiliarme en España, país en el que estoy actualmente. Y acá he apoyado a algunos colectivos LGBT, sobre todo locales de Zaragoza, de Aragón, y he estado colaborando de manera puntual con algunas cosas que tienen que ver con la parte más humanitaria, el acompañamiento a personas latinoamericanas LGBT también, de manera voluntaria aquí. Y nada, que casualmente una organización en Madrid para el 30 de junio, que realizará un conversatorio sobre personas LGBT, disidencia y memoria en Centroamérica, pues estará realizando un conversatorio en Madrid. Y también me han invitado, así que estaré con ellos compartiendo un espacio reflexionando sobre las luchas históricas de las personas LGBT. Te diré que para cerrar y finalizar esta parte de la entrevista, de la pregunta, que no es fácil salir del closet ya a los 21 años. Yo siento que iba a salir ya en una etapa adulta. Sin embargo, conozco de casos que lamentablemente no han podido hacerlo porque continúan bajo cierto tipo de represión o de incluso discriminación dentro de su núcleo familiar. Y bueno, ya casi desde el 2022 23 perdón, desde que tengo 22 23 años, pues a la fecha casi 10 años como activista LGBT. Muchas gracias por compartir toda su experiencia, tanto en lo personal como lo que está sucediendo en Nicaragua, obviamente marcando diferentes momentos desde que había todavía la posibilidad de defender los derechos humanos dentro del país y realmente a partir de 2018, cuántas personas defensoras han tenido que salir de Nicaragua en exilio o lo que remarcas también de casos como el tuyo de represión transnacional, que es otra vez exiliarse en otro país por no sentirse seguro en el primer país de destino. Sí, ciertamente es súper complicado el contexto y obviamente en eso queda muy claro que Nicaragua es uno de los países más cerrados en la región, donde la persecución ha llevado a todo ese tema del exilio, de incluso de tener que documentar lo que está pasando en el país desde afuera. Entonces queríamos preguntarte qué pasa con la defensa de los derechos LGTBIQ plus en un contexto como el Nicaragua que es autoritario. ¿Cómo cambia, incluso antes de tu salida, pero ahorita, cómo cambia el trabajo de defensa cuando tienes que abandonar el país? ¿Y qué es lo que sientes que se pierde con el tema de tener que trabajar desde afuera? Creo que lo dividiré en dos momentos, mi respuesta. El primero, referente a las dificultades de continuar defendiendo derechos humanos en el exilio, es decir, y poder intentar continuar tu labor como persona defensora en condiciones que no son las más óptimas. Es decir, quizás en Costa Rica por la posibilidad de contar con un colectivo con el cual pues también estaba acuerpado y en el cual estaba inmerso, pues fue un poco más
más óptimas las condiciones. Pero en España realmente es muy difícil poder continuar haciendo tu labor como persona preparada. Sobre todo porque aquí hay menos población nicaragüense, hay una red de apoyo más limitada. ¿Y qué sucede? Que lo primero que uno piensa es sobrevivir. La sobrevivencia, que probablemente no siempre está de la mano con el activismo, es muy difícil poder hacerlo coincidir. Es decir, no solamente ser activista, sino también poder contar con condiciones de vida óptimas, con garantías para poder continuar tu labor. Pero no solo garantías económicas como un salario, pues ser de una organización o trabajar como investigador o como activista LGBT, sino también por el tema de la seguridad de que estás en un país completamente diferente al tuyo y que tal vez no conoces la legislación. Es decir, a mí todavía me da temor de que si yo miro un caso de discriminación en la calle, involucrarme y que la policía me vaya a decir, por ejemplo, vos qué haces aquí, te podemos detener por obstrucción a la justicia. Y en eso pues he tenido mucha precaución porque aquí no, aquí no conozco muy bien las condiciones. Aún todavía sigo explorando la parte legal, la parte sustantiva de las normas, sobre todo de las normas de procedimiento en España, es decir, si yo puedo defender a una persona en la calle que está siendo víctima de discriminación, o si está siendo una persona LGBT golpeada en la calle, una mujer trans, un chico gay, una persona bisexual que quizás está siendo maltratada en la calle, ¿qué poder hacer en ese momento? Poder reaccionar, poder grabar, es decir, ese es un desafío. Uno lo logra cuando ya te sentís acuerpado. En este momento, pues tuve la oportunidad o tengo la oportunidad de estar trabajando en una ONG acá en España que colabora con temas sobre todo temas de migración y refugio. Y el tema LGBT, si bien es transversal, porque los derechos humanos son para todos y todas, no necesariamente tenés que poner una población en específica, pero sí que es verdad que eso me permitió aprender más sobre estos temas, ¿no? Y ahora que tengo 3, 4 meses estoy trabajando acá, es que ya me siento más acuerpado y que puedo continuar haciendo mi labor. Pero sí que es verdad que en algún momento uno tiene que guardar silencio y poder, y poder resistir la tentación. Esa por un lado. Por otra parte, las dificultades de continuar defendiendo los derechos humanos de la población LGBT dentro de Nicaragua, era parte, ahora tu primera pregunta. Yo creo que actividades como esta que hace WOLA para poder visibilizar las personas LGBT en el exilio, pero también la lucha histórica de las personas diversamente sexuales en Nicaragua es importante. Es decir, que una organización, que una persona pueda referirse a las personas LGBT nicaragüenses para mí es un gran logro, porque no olvidamos que en Nicaragua todavía habíamos personas LGBT o hay personas LGBT que siguen sufriendo discriminación, que siguen sufriendo graves violaciones de sus derechos humanos. Hace un par de semanas, hace un par de meses, hubo incluso un transfeminicidio donde asesinaron a una chica trans en Nicaragua y que ya han habido al menos en los últimos, podría ser los últimos 10 años, han habido al menos alrededor de 50 crímenes de odio en Nicaragua. No solo asesinatos, sino también golpes, palizas, lesiones, amenazas, violencia física, emocional en contra de personas LGBT y que han sido denunciadas y que lamentablemente pues muchos de estos casos quedan en impunidad. Sin embargo, ya para finalizar, es que creo que es importante poder visibilizar, que la comunidad internacional conozca que en Nicaragua no ha habido un avance, sino todo lo contrario, un retroceso en materia de derechos humanos y peor con las personas LGBT porque existe a veces un triple sesgo discriminatorio, una triple discriminación, tres dimensiones de la discriminación. Te discriminan por ser diverso, por ser gay, por ser lesbiana, por ser trans. Te discriminan porque la mayoría de personas LGBT denunciamos la dictadura en Nicaragua porque no estamos de acuerdo con las violaciones de derechos humanos que suceden. Y en tercer lugar, porque también hay personas LGBT que tienen otros tipos de interseccionalidades. Son personas LGBT indígenas, son personas LGBT afrodescendientes, son personas LGBT con discapacidad, etcétera, ¿no? Entonces,
eso es importante, ¿no? El tema de que reconocer esta triple o doble amenaza que sufren las personas LGBT es importante mencionarlo y que se denuncie también. Sí, muchas gracias. Creo que es muy bueno y con mucho gusto desde Wola y de otros espacios como visibilizar todavía lo que está pasando en Nicaragua y como dices, no solamente la persecución en lo general, digo, hay que recordar todavía hay personas presas políticas, etcétera, sino también las vulnerabilidades particulares de la comunidad de diversidad sexual o LGTBIQ+, como una población en diferentes condiciones de vulnerabilidad. Entonces, muchas gracias y creo que sí es muy importante el trabajo que haces y que otros siguen haciendo para no olvidar toda la represión que sigue sucediendo en Nicaragua. Ya habías comentado un poco tus experiencias en el exilio, ¿no? En cuanto a los retos que pasa de no estar en tu país y no conocer incluso a veces marco legal, pues fue muy interesante esa reflexión de cómo seguir defendiendo los derechos desde afuera. Quería preguntarte un poco en ese contexto, cómo se sigue construyendo movimiento y coordinación o no desde afuera y cómo sientes que son como los retos de mantener viva la lucha para los derechos en tu país cuando estás lejos. Una pregunta difícil, Maura, pero lo importante es no perder tu esencia, no perder tu identidad. Creo que yo partiría de ahí. Recordar quién sos, recordar que aunque la dictadura te quiera arrebatar todo lo que tenés, nunca va a poder arrebatarte tu esencia, nunca te van a arrebatar tus vivencias, tu experiencia, tu compromiso social y tu ahínco en la defensa de los derechos humanos. Entonces, eso es lo principal para mí. Lo otro es que el tema de pertenecer a redes estratégicas o alianzas estratégicas es crucial. Es decir, si no hubiera sido por varias organizaciones aliadas nicaragüenses y otras organizaciones internacionales que tenían presencia en Costa Rica, probablemente la labor yo creo que más de 100 organizaciones que Ujú, tuvieron que desplazarse de Nicaragua hacia Costa Rica y refundarse o reiniciar su labor o continuar su labor, como es el caso del colectivo Nicaragua Nunca Más, como es el caso de CISAS, por ejemplo, como es el caso de la Fundación Sin Límites, entre otras organizaciones de origen nicaragüense que continuaron su labor en Costa Rica. Entonces, eso es crucial, pertenecer a redes, pertenecer a espacios de incidencia conjunto. Y hay una anécdota, aprovechando el espacio que me han brindado, que habla sobre una historia de Ubuntu, que soy porque somos, es decir, al final de cuentas, eso es fundamental entenderlo. Estar en comunidad, en colectivo, es crucial para continuar esta labor. Lo otro es que tenés que continuar teniendo mucho esfuerzo, no perder la esperanza, porque en primer lugar, en la actualidad hay muchos recortes en materia de cooperación al desarrollo y muchos ataques a la solidaridad internacional. Entonces es crucial, es fundamental no perder la esperanza, saber que lo que uno está haciendo es lo adecuado, saber que estamos del lado correcto de la historia. Es decir, eso es importante. Y lo otro es que yo creo que también es importante estar arraigado con las personas, es decir, no solamente con las personas que te rodean, sino también con las personas que vas a atender como organización. Yo quedé convencido que el corazón de las organizaciones son las víctimas, son las personas que atendemos. Y es importante no perder de vista, siempre poner en el centro a la persona humana, siempre poner en el centro a por quienes estás luchando. Entonces, para mí esos son los principales sustentos, ¿no? que nos pueden permitir continuar con un día la defensa de los derechos humanos.
Muchas gracias. Palabras muy conmovedoras en un contexto muy difícil, ¿no? Y desde WOLA también nuestro como compromiso y solidaridad de ver cómo seguir apoyando a esas luchas para visibilizar lo que pasa dentro del país, pero también toda la importancia de trabajo tuyo y de otros de seguir luchando desde afuera de Nicaragua, que pues, hemos tenido oportunidad de interactuar con varios de tus colegas y siempre admiro mucho su compromiso y, y lucha compromiso de seguir luchando desde afuera en esos contextos tan difíciles en que nos encontramos ahorita. Comentabas que actualmente trabajas en temas de migración y refugio y en este contexto de trabajo, pero en lo general, ¿qué pedirías que hagan diferente los países que reciben a personas LGTBIQ+ en el refugio, por ejemplo, o personas defensoras de derechos humanos como tu caso? ¿Cómo los países pueden mejorar la recepción de personas en vulnerabilidad, que son en particular los que pertenecen a la comunidad LGTBIQ? Creo que comenzaré lamentando la aprobación del Pacto Europeo de Refugio y Asilo en la Unión Europea, que actualmente viene prácticamente a crear campos de concentración fuera de la Unión Europea, que va a restringir el derecho al acceso, el derecho de acceder al refugio o asilo, y que va a empeorar la situación de las personas refugiadas o que pidan asilo en Europa. Esto es una situación lamentable, pero bueno, uno tendrá que aprender a vivir con ello. Em, ¿Qué te puedo decir? A mí me entristece mucho porque países como de la Unión Europea que han recibido históricamente a migrantes, a personas que necesitan asilo, porque que tenemos que huir de nuestros países, ya no podrán hacerlo. Es decir, van a pasar procedimientos completamente engorrosos. Se propone que haya campos, digamos, fuera de la Unión Europea eh, donde no se respetan los derechos humanos. Entonces yo creo que es importante sensibilizar a los países de acogida sobre la situación de las personas que nos desplazamos forzadamente, que tenemos que huir debido a situaciones de violencia, de persecución política, de discriminación, de persecución por también la migración por cambio climático, ¿no? Es decir, el desplazamiento forzado debido al cambio climático está en aumento y también incluye a personas LGBT, también incluye a personas defensoras de derechos humanos que hemos tenido que toda la vida alzar la voz por nuestros derechos. Entonces, yo creo que es importante que se pueda sensibilizar a los gobiernos de acogida. Pues en el caso de Estados Unidos, también pues es una situación sumamente difícil para las personas que muchas de ellas están siendo deportadas a sus países de origen, donde no hay condiciones, donde la mayoría de ellas son incluso detenidas arbitrariamente en sus países de origen. En el caso de Nicaragua se conoce que las personas que son deportadas desde Estados Unidos a Nicaragua son detenidas en el Chipote, en el nuevo Chipote, o son interrogadas y son muchas veces de ellas encerradas de manera arbitraria. Por lo cual es importante que se respete los derechos humanos de las personas y recordar que muchos de los países que, volviendo a la Unión Europea, que han firmado este pacto, tienen responsabilidad o tienen una carga internacional porque han firmado, por ejemplo, la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada de Personas, donde te determina que un país no puede deportar a una persona donde no hay condiciones, donde no se garantice la vida, sino que pueda ser sujeta a desaparición forzada. Entonces, como es el caso de Nicaragua. No conozco el caso de Venezuela, por ejemplo, no conozco muy bien los casos de Siria, no lo tengo muy claro, pero es probable que la mayoría de estos lugares donde hay situaciones o regímenes de excepción, probablemente también suceda lo mismo. Es decir, son personas que son deportadas, son detenidas, interrogadas y muchas de ellas se mantienen bajo prisión. Entonces, creo que es importante la sensibilización, pero también recordar que somos personas que venimos a trabajar a los países de destino. No es cierto que venimos a crear problemas, a cometer delitos, ni a quitar el trabajo a las personas de la sociedad de acogida.
Es decir, países como Costa Rica tiene casi su mayoría de población migrante, refugiada, sobre todo nicaragüense, que llega a Costa Rica, trabaja en cinco principales campos, que son las labores de cuidado, ya sea como persona cuidadora de adultos mayores o persona cuidadora de niños, niñas, o personas con enfermedades, o labor incluso doméstica, pues. El segundo tiene que ver con el transporte. Es decir, las personas nicaragüenses trabajan en el transporte, es una una labor pesada, es decir, está transportando no solamente camiones de grandes quilatajes, sino también autobuses y diferentes transportes. Luego tenemos el sector de seguridad, que incluye a guardas de seguridad y a personas que están en control de cámaras, etcétera, ¿no? Entonces, que están ahí colaborando y que están haciendo su labor. También tenemos el sector construcción, que sin la mano de obra, la mayoría nicaragüense y de otras nacionalidades en Costa Rica y también aquí en España, no pudieran hacer construcciones, no pudieran porque la mayoría de personas migrantes trabajan en este tipo de actividades. Y el último es el sector agropecuario, es decir, todo lo que tiene que, agrícola y agropecuario, todo lo que tiene que ver con la recogida de cultivos como las bananeras, las naranjas, entre otros, y las piñas principalmente. La mayoría de obra, de mano de obra que está ahí somos migrantes, son migrantes. Entonces, no es cierto que venimos a quitar el trabajo, venimos a fortalecer una economía. Y hay que recordarle eso, acabar con el bulo de involucrar o de juntar o relacionar migración con inseguridad o con delincuencia. No es cierto. Es importante que eso se elimine. Sí, creo que es un punto muy importante. Los derechos son para todos y todos, de personas migrantes, personas LGTBIQ+, personas de diferentes identidades raciales, etcétera. Y yo creo que si estamos en un contexto de varios retrocesos de gobiernos que buscan limitar estos derechos o criminalizar a diferentes poblaciones. Una pregunta de cierre, no, no sé si tan fácil o no, porque es más de reflexiones de qué es lo que te mueve a seguir en la defensa de los derechos humanos y qué esperas de la comunidad internacional en esta lucha. Y en particular, yo creo que pregunta quizás difícil, ¿qué esperas de la comunidad para seguir la lucha sobre la situación en Nicaragua en lo particular? ¿Qué me motiva? ¿Qué me mantiene? Yo creo que la lucha por la verdad y la memoria histórica de Nicaragua aún me mantiene conectado y vivo. Es decir, poder compartir la situación de las personas LGBT nicaragüenses para mí es una casi que una obligación moral. Es decir, poder denunciar lo que sucede con la discriminación, con la homofobia, con todas estas violaciones y transgresiones de los derechos humanos es muy importante y no voy a dejar de hacerlo. Creo que que mientras yo respire y mientras tenga un poco de aire en mis pulmones, yo continuaré gritando y alzando la voz por un pueblo que merece libertad. Necesitamos y merecemos una Nicaragua libre, merecemos una Centroamérica libre y una Latinoamérica libre y en paz. Entonces, ¿qué más me mantiene con todavía? Yo creo que mi búsqueda de la justicia, el sentido de justicia, lo tengo muy arraigado, y lo tengo casi como dentro del alma, dentro del corazón, la búsqueda de la justicia. Y finalmente la esperanza de volver. Creo que eso son las tres cosas. Y saber que estoy haciendo, aunque sea un poquito, pero estoy haciendo algo. Entonces, esas son las cosas que me mantienen con la llama viva, ¿no? De continuar defendiendo los derechos humanos. ¿Qué espero la comunidad internacional? Yo espero que la comunidad internacional, en primer lugar, que nos reciba, que nos pueda recibir momentáneamente mientras pasa la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Ya a la fecha vemos más de 900.000 personas nicaragüenses desplazadas, forzadas en varios países del mundo, principalmente Estados Unidos, Costa Rica, México y España. Entonces, pedirle a estos gobiernos que nos reciban momentáneamente. Cuando volvamos a la democracia, porque volveremos a una democracia en Nicaragua, nos iremos.
nos iremos, vamos a regresar a Nicaragua. Yo volveré, si una canción por ahí, yo volveré a recorrer las calles de mi Nicaragua. Volveré y ahí estaremos. Es solamente momentáneo. Otra cosa que le pido es de que también recuerden que la presión internacional es crucial para tumbar todas las dictaduras que han salido en la historia de la humanidad. Sin el apoyo de la comunidad internacional no lograremos hacerlo, pero no con un enfoque colonialista, no con un enfoque de, de superioridad, sino acuerpándola y los nicaragüenses. Eso es crucial, creo yo. Y lo tercero es que nos acompañen a volver a una democracia. Cuando retornemos a una democracia, que no se olviden que vamos a necesitar reconstruir a Nicaragua y para eso vamos a necesitar también a la comunidad internacional. Sería. Pues muchas gracias, Braulio. Muy buena forma de cerrar. Creo que de acuerdo como personas defensoras de derechos humanos no es un trabajo, ¿no? Sino como una misión de vida que nos mueve a buscar la justicia y un mundo mejor, ¿no? Y en eso, pues sí, obviamente todo el compromiso de Wola de seguir apoyando la situación en Nicaragua, las personas nicaragüenses en exilio y pues sí buscar todo ese posibilidad de futuro de democracia en Nicaragua y en todos los otros países del mundo, incluyendo el nuestro. Entonces, pues muchas gracias, Bradley, por todo tu tiempo, por todo trabajo que sigues haciendo desde el exilio y por tu compromiso con los derechos humanos. Gracias. ¿No? Muchas gracias a ti, Maurín, y gracias a Wola por toda la labor que hace no solo por Nicaragua, sino por toda la región latinoamericana. Aquí vamos a estar.